Bueno, hoy voy a tocar un tema un poco sensible que seguramente ya todos saben, que es el femicidio de Maylen y, bueno, una violencia que no puede naturalizarse. Esta semana volvió a conmovernos el caso de Maylen Antonich, una joven de 24 años y madre de 2 hijas, asesinada en Mar del Plata. La investigación dio un giro en las últimas horas y todavía quedan muchas preguntas por responder. Como todos saben, Maylen había llegado al balneario Cero después de una supuesta entrevista laboral. Gracias a las cámaras que permitieron reconstruir, estuvo ahí el viernes 31 de julio y que según los últimos registros se la ve caminando por el complejo mientras un hombre la sigue. Después, las cámaras del municipio que podrían haber mostrado su recorrido dejaron de funcionar justo en ese momento. Por el crimen, en este momento están detenidos 2 serenos del lugar, Agustín Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, pero ahora también la investigación se profundiza en otra hipótesis, que es una posible amenaza previa contra Maylen y la posibilidad de que personas de su entorno pudieran estar vinculadas con el asesinato. A partir de la declaración de... Perdón, voy a cambiar la palabra asesinato por femicidio. A partir de una declaración testimonial, la justicia allanó una vivienda que era de la ex suegra o la ex nuera de Maylen, que a partir de una declaración testimonial, la justicia allanó su vivienda y encontró 7 teléfonos que serán peritados, pero por ahora no hay nuevas imputaciones. Pero acá es donde creo que tenemos que detenernos, porque más allá de quiénes sean finalmente los responsables, el caso de Maylen vuelve a mostrarnos la dimensión de una problemática que no podemos tratar solamente como una noticia policial. En Argentina, entre enero y julio de este año se registraron al menos 119 femicidios directos, según el último relevamiento citado por Infobae. En este periodo, una mujer fue asesinada cada 35 horas y al menos 145 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de estos femicidios. Un femicidio no empieza necesariamente el día del asesinato. Muchas veces hay antes amenazas, control, violencia psicológica, económica o física. Y hay señales que pueden aparecer mucho antes, pero que no siempre son escuchadas o atendidas. Por eso, cuando hablamos de Maylen, no deberíamos quedarnos solamente con la pregunta de quién la mató. También tenemos que preguntarnos qué pasó antes, qué señales existieron y qué herramientas tenemos como sociedad para detectar y frenar estas situaciones. Y sobre todo, tenemos que evitar que el femicidio se siga convirtiendo en una noticia más cada semana. Porque detrás de cada número hay una mujer con una vida, una familia y un futuro. Y en el caso de Maylen hay 2 niñas que perdieron a su mamá. La justicia tendrá que determinar qué fue lo que ocurrió y quiénes fueron los responsables, pero como sociedad nuestra responsabilidad empieza mucho antes, en no naturalizar la violencia, en escuchar las denuncias y en entender que prevenir un femicidio también significa actuar frente a las primeras señales, porque ninguna mujer debería convertirse en una cifra para que recién entonces empecemos a preguntarnos qué podríamos haber hecho. Sí, una noticia triste que nos acompaña lamentablemente muy seguido. eh, que digamos, no me acuerdo ahora particularmente la que habíamos hablado, no sé si el viernes pasado o la anterior, eh, pero bueno, no deja digamos de sorprender como no se puede volver a poner en agenda estos temas, ¿no? Y como que han perdido digamos peso en lo que es la discusión pública, ¿no? Sí, sí, Y y además las cifras no siguen siendo alarmantes. Y eso que hoy existen políticas que dentro de todo, desde por lo menos la provincia de Buenos Aires, se mantienen de prevención. Sabemos que el gobierno nacional ha decidido recortar todos esos programas, pero que exista hoy todavía con todos estos avances que hubo y que igual la causa toca que todavía empiece a despertar un poco más en el sentir de todos, que una mujer sea asesinada cada 36 horas aproximadamente. Sí, porque también no solamente vemos un femicidio que generalmente es gente de su entorno, femicidios directos, pero también nos terminamos encontrando con un entramado de algo planificado que termina siendo como aún peor todavía, porque va más allá del femicidio y de la violencia que fue contra Maylen en este caso. Es también que, como dije antes, dejan a 2 niñas sin una mamá. Es muy difícil y
y como vos decías, Agus, de los recortes que hubo, eso implicó que muchas áreas tengan menos capacidades o menos herramientas para poder ayudar cuando una mujer buscaba denunciar, que ya de por sí denunciar es muy difícil, porque básicamente no te escuchan, o mismo ya de por sí poder expresar o decir lo que a una le pasa, que sufre algún tipo de violencia o tiene miedo o lo que fuese, es difícil hablarlo. Y hablarlo y no sentirse escuchada es aún peor, porque para mí tiene que ser, con cada denuncia que llega, tendría que ser alarmante, porque después pasa siempre lo mismo. Se descubre que antes del femicidio hubo 1, 2, 3 denuncias de las cuales no se hizo nada. Tal cual. Como, bueno, lo mencionaste vos hace un ratito, pero era situación de acoso, de obsesión también, ¿no? Se describía el vínculo que sufría. Sí. Además pensemos que, bueno, Mailén es un caso conocido. Quizá la semana que viene se haga conocido otro caso, y la semana que viene otro, y otro, y otro. De Y hecho, pensemos que en el hubo medio, otro en esta semana. Claro, pero pensemos que en el medio hay muchos otros casos que no son conocidos y no se les da la importancia quizás que se le tendría que dar. Yo creo que se le da más importancia, si bien es algo que duele pero no es tan grave, a un robo a mano armada, que no hubo accidentados, fue solamente allanamiento o robo, que a un asesinato en sí. Tal cual. No, sí, obvio, se mide con distinta carátula. Claro, De hecho, lo que hizo un poco el gobierno para, diría yo, disfrazar las cifras, es contabilizar muchos casos como homicidios, cuando en realidad Claro. entre el homicidio y el femicidio hay dos cosas completamente distintas. Claro. Es que lo Para intentó. decir que ellos habían bajado, por lo menos en los primeros 2 años de gestión, un poco el promedio que había hasta el 2023, que en realidad cuando empezás a desentramar un poco esa estadística con otros centros de control y estadísticas en políticas de género, y te das cuenta que hay un pequeño desfasaje. Igual el gobierno intentó cambiar la carátula que justamente se había creado de femicidio, intentó retroceder atrás Sí. y eliminarla, ¿no? Tuvo el enorme furcio, o por ahí fue intencional, qué sé yo, a esta altura, con un esquizofrénico como Milei se puede esperar cualquier cosa, pero de decir en el foro de Davos que si queremos ir hacia una sociedad con igualdad ante la ley, todos son homicidios, no puede existir la carátula del femicidio, pues no tendría que existir el machicidio. Y pero barbaridad. claramente no es lo mismo. Y lo porque planteó ante la mirada global de muchísimas naciones. No, es que si ya tenemos, o sea, como que la figura de más poder del país viene y te tira esa bajada de línea con toda la gente que te sigue y demás, es muy fuerte, porque sabemos que lo significativo que es para Argentina y para las mujeres argentinas que haya la carátula de femicidio, porque habla mucho de la violencia que se vive en Argentina, y nos da lugar como mujeres a, lamentablemente, que si ocurre un femicidio, tener lugar de a que me mataron por ser mujer. Un homicidio sería así, como decía, no sé, Juli, vas por la calle y te quieren robar y te pegan un tiro. Obvio. Bueno, eso es un homicidio, pero hay mucha violencia detrás de cada femicidio. Mucha violencia, y viene de atrás, de hace tiempo, y se hacen denuncias y no pasa nada. Y como les digo, y a veces terminan teniendo como un entramado, un detrás, como muy oscuro también. Y eso es lo que lo hace aún peor. Tal cual. Bueno, gracias Flor por traernos esto a la mesa. Ahora le vamos a un breve tema y ya arrancamos con la parte final del programa.